En el episodio anterior nos preguntábamos si nuestras ideas sobre el error se construyen social y emocionalmente, ¿cómo lo enseña o lo refuerza la escuela? ¿Hay un currículo que premia el acierto y esconde el valor de equivocarse? Hoy retomamos esas preguntas para profundizar en dos conceptos claves para cualquier educador, la pedagogía del error y el currículo oculto. Arranquemos por el principio. ¿Cómo define la pedagogía crítica el error en el contexto escolar? Bueno, la pedagogía del error no es solo una estrategia didáctica, sino una postura ética y epistemológica sobre cómo aprendemos. Desde una mirada crítica, el error no se considera una falla, sino una oportunidad para generar comprensión. Buenísimo. Yo recuerdo que Paulo Freire lo planteaba así, como enseñar exige asumir el riesgo, la aceptación de lo nuevo. Errar es parte de esa construcción de lo nuevo. Se trata de resignificar el error, no como una interrupción del aprendizaje, sino como una señal de que algo está ocurriendo, un algo por lo demás, no necesariamente negativo. Claro que sí, pero como hemos visto y vivido y escuchado también en nuestros podcasts anteriores, varias prácticas escolares reflejan, en cambio, una mirada aún negativa sobre el error. Luis Miguel, ¿tú qué opinas sobre este punto? Pues siento que la escuela tradicional centrada en el rendimiento suele castigar el error explícita o implícitamente, por ejemplo, como notas rojas, correcciones públicas, énfasis en respuestas como correctas. Siento que esas prácticas generan una cultura de temor al fracaso, donde pues muchos estudiantes pues no prefieren no intentarlo, no intentar antes que equivocarse. Lo preocupante de este caso es que ese castigo no siempre está en el currículo formal, pero se enseña desde gestos, silencios, tonos, actitudes. Aquí es donde entra en juego el currículo oculto, creeríamente. ¿Currículo oculto? Eso suena como complejo. Paula, ¿nos podrías ayudar explicando a nuestro público de qué se trata esto del currículo oculto? Claro que sí, Maite. El currículo oculto incluye esos mensajes que no están escritos y que la escuela transmite. Dícese de jerarquías, normas, valores, modos de evaluar, que se premia, que se sanciona. Es invisible, pero es poderoso. Cuando una escuela solo valora el acierto, ahí es donde enseña que errar es un sinónimo de incompetencia. Nada, esto con otras experiencias de lo que hemos hablado y veo como, claro, pues por esto tiene mucho sentido que los estudiantes internalizan que no deben equivocarse, aunque estén en pleno proceso de aprendizaje, como ese mensaje que no aparece en el plan de estudio, circula en los pasillos, está en el aula, está en las miradas, y pues lo que te reproduce es un modelo como súper competitivo, inseguro y poco creativo. Así es. Pero entonces, ¿será posible resignificar el error desde el aula, sobre todo pues desde nuestro rol docente? Creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer cotidianamente. Claro que sí, pero se necesita tener el valor de cambiar los paradigmas y desaprender, deshaciéndonos de pesos y fantasmas del pasado. Pues para poder transformar esta visión, pues es clave crear una cultura donde el error tenga un lugar pedagógico. ¿Cómo? O sea, revisando errores en colectivos, sin juicios personales. Así reformulando preguntas que inviten al análisis, no a la respuesta exacta. Ojo, sino que incorporando el error como insumo para nuestras hipótesis. Y digamos, en línea de lo que está diciendo Luis Miguel, a mí me parece importante que esto exige cambiar no solo la metodología, sino también la relación pedagógica, pasar de ese control a ese acompañamiento. Y pues a mí que me encanta Freire, nadie educa a nadie, nadie se educa solo, nos educamos en comunión. Y esa comunión también ocurre en el error compartido y es una frase muy poderosa que les queremos dejar también. Tienes toda la razón, Jessica. Creo que además la pedagogía del error interpela a la práctica docente profundamente, porque nos obliga a revisar nuestras propias ideas sobre el éxito, la evaluación y el control que ejercemos sobre pues, nuestros alumnos. Implica formar docentes capaces de sostener la incertidumbre y de ver el error como parte de ese proceso humano que pues pasamos todos al aprender. Creo que ahí es súper importante recurrir a la etimología de la palabra error. Error efectivamente viene de errare, que significa vagar, buscar el camino. Y en ese sentido, errar es parte de aprender, pero por supuesto también es parte de enseñar. Como educadores, tenemos la responsabilidad de decidir qué tipo de cultura construimos en torno al error, una que paraliza o una que impulsa. Y de eso hablaremos en nuestro próximo capítulo.